posteriormente abrir el espacio para conversar a través de las preguntas que nos realicen por medio del chat que se tiene habilitado en esta conversación. Nuevamente le pedimos a todos mantener sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas, con el fin de lograr una conversación fluida. Dando comienzo a este foro, quisiera darle nuevamente la bienvenida a cada uno de los participantes de nuestros panelistas, la señora viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, a la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, a Javier Díaz, presidente de Analdex, y a Martín Gustavo Ibarra, partner de Araujo Ibarra. Vamos a tener hoy una información muy pertinente e importante en la actualidad en la que estamos moviendo, o sea que le agradecemos a cada uno de ustedes acompañarnos en el día de hoy. Sabemos que las agendas cada vez son más complejas y por eso apreciamos mucho este tiempo que nos están dedicando. Para dar comienzo al foro, quiero comenzar con una pregunta para todos los panelistas. Estamos en un contexto internacional complejo, una coyuntura que nos ha llevado a reacomodarlos a las nuevas circunstancias y necesidades. Sin embargo, se puede decir que estos cambios no son nuevos. Podríamos decir que desde la tensión comercial ya se veía un movimiento importante relacionado con la necesidad de generar una nueva integración de los países al comercio internacional. Hemos visto desde entonces nuevas variables en la adecuación que hacen que la toma de decisión cuando se va a determinar dónde comprar y a quién proveer hayan cambiado. Hace unos años una de las variables importantes era el costo, después se fue adicionando otras dos variables que son el riesgo y la resiliencia. El costo de competitividad del precio del producto, el riesgo de poder tener una proveeduría cercana o una proveeduría que pueda responder a las eventualidades políticas y económicas que se den a nivel internacional. Y actualmente la resiliencia de las empresas de poder responder rápidamente, de tener inventario y de lograr generar acciones que le permitan mantener el desarrollo económico de las empresas. Podemos decir que pasamos de inventarios limitados, de una dependencia en China, de acciones de tiempo a nuevas condiciones que quieren decir cadenas regionales cercanas de valor, proveeduría cercana con rapidez de entrega y precios que se mantengan competitivos. Dentro de esto, entonces, quisiera preguntarles a cada uno de nuestros panelistas en el día de hoy, ¿cómo ven el futuro de las manufacturas en Colombia y su espacio en el comercio internacional? Vamos a comenzar por la señora viceministra. Muchas gracias por acompañarnos, Laura. Bienvenida y cedo la palabra. Está en silencio el micrófono. Perdón, ya. Un saludo. Todavía no se oye. ¿Me están oyendo ya? Sí, ya. Sí, ya. Se escucha. María Claudia, un saludo muy especial a ti, a todos nuestros panelistas y por supuesto a todos los participantes que nos acompañan hoy. Qué delicia tener la oportunidad de compartir ideas, intercambiar todos estos sueños que tenemos para nuestro sector empresarial. Bueno, tal vez recogiendo un poco tus palabras, evidentemente va a haber una reestructuración del orden económico y un reacomodo del comercio mundial. Eso, como tú dices, no es nuevo, lo estábamos percibiendo desde el año pasado. Creo que todos los panelistas hemos conversado muchísimo sobre las oportunidades que se derivan para Colombia y yo quisiera como recoger lo que estabas diciendo y hacer énfasis tal vez en dos puntos. Lo primero es que, digamos, de acuerdo con McKinsey y Bank of America y otros estudios, a raíz, digamos, de esta coyuntura, las multinacionales se van a alejar de la búsqueda de eficiencia, que era como la premisa fundamental en las cadenas globales de valor, y van a buscar como ese carácter resiliente de las cadenas y carácter regional de las cadenas de valor en la producción, en la proveeduría de insumos. Eso, pues, necesariamente va a buscar una cercanía al consumidor final y van a buscar invertir y ubicarse en posiciones geográficas mucho más próximas al consumidor final. Sabemos que Estados Unidos es el mayor importador del mundo
en nuestro principal socio comercial indiscutiblemente. Y nosotros creemos que ahí Colombia presenta una posición ideal y estratégica como plataforma exportadora para Estados Unidos. Entonces, dentro de esa, digamos, esa concepción nueva del reshoring o nearshoring, digamos, Colombia tiene una capacidad o presenta una posición estratégica para diversificar esa producción y mitigar esos riesgos en la cadena de proveeduría que vimos en este contexto. Pues digamos, hay que mencionar la estabilidad de las relaciones que tenemos con Estados Unidos, la competitividad colombiana, y yo quisiera hacer énfasis en temas logísticos y digamos, en fletes y tiempos de exportación, particularmente a la costa este de los Estados Unidos. El ingreso a la OECD creo que se suma, esos estándares de todas maneras son un sello de garantía que vamos caminando hacia las políticas públicas correctas. Los avances que tenemos en propiedad intelectual, nuestro talento humano, la flexibilidad en las regulaciones laborales sobre la cual estamos dando un debate de fondo en este momento, y pues las condiciones del TLC que definitivamente nos hacen bastante más competitivos que otros socios comerciales que parecieran ser la respuesta obvia a la relocalización, como México. Digamos que nosotros tenemos unas reglas de origen y unos instrumentos como zonas francas que nos hacen más competitivos que México a la hora de pensar en la relocalización. Eso, digamos, por un lado, para no meterme en la estrategia que viene adelantando ProColombia de esa identificación de inversionistas y sectores estratégicos que pueden ubicarse en Colombia para proveer manufacturas, bienes y servicios, porque no puedo dejar de lado servicios, a los Estados Unidos y a otros países de la región. Por otro lado, nosotros desde la guerra comercial veníamos identificando en cuáles productos, y no estoy hablando solo de bienes finales, sino de intermedios, insumos, materias primas, pudiéramos entrar a ser proveedores y reemplazar de alguna manera esa proveeduría china que se hacía menos competitiva, no solo por la distancia que se hizo evidente con el COVID-19, sino por los aranceles que se pusieron en el marco de la guerra comercial. Ahí digamos que tenemos un trabajo importante realizado, un camino ya recorrido. Vimos el año pasado cómo muchos países aumentaron sus exportaciones a Estados Unidos mientras China las caía. Colombia tal vez es el segundo país en Latinoamérica, pero muy lejos de México, en aprovechar, digamos, esa coyuntura de la guerra comercial. Martín seguramente podrá contar y entrar en detalle en esto, pero si uno mira los 30 países que aumentaron las exportaciones a Estados Unidos, Colombia aparece en el número 30, pero con un aumento de exportaciones no mineroenergéticas solo de $300 millones. Ahí hay una oportunidad enorme para crecer. Vimos algunos nichos de oportunidad, lo estamos viendo con casos exitosos como los materiales de construcción, donde nos volvimos un proveedor importante de puertas, ventanas, fachadas, etcétera. Pero ahí hay, digamos, no solo esa identificación de reemplazo o sustitución de esa proveeduría, sino de los sectores emergentes, los nuevos patrones de consumo y la demanda creciente que hay derivada del COVID. Entonces, ese es un trabajo que tenemos bien adelantado, sobre el cual queremos darle buenas noticias al país, pero lo más importante es que a través de ustedes, de todos nuestros aliados, esto se traduzca en números reales y conviertan al comercio exterior en una real fuente de crecimiento y desarrollo, generación de empleo, y una palanca importante ahora que vamos a hablar de reactivación económica. Yo creo que lo dejaría por ahí para darle un abrebocas a mis compañeros que sé que van a tocar todos estos temas. Muchas gracias. Le damos la palabra a Javier Díaz, de Analdex. María Claudia, muchas gracias. Y a todos los panelistas, a la viceministra Valdivieso, a Flavia Santoro, a Martín, y a todos los que están conectados. No, yo diría que lo que estamos viendo es un proceso de desglobalización que no se inició con el COVID, realmente viene desde el tema de la guerra comercial.
Y coincido en que vamos a tener ahora unos procesos de regionalización. Y entonces en ese proceso de regionalización, pues resulta fundamental el acuerdo que nosotros tenemos con los Estados Unidos. Porque si hay una variable que caracteriza la coyuntura es la incertidumbre. Y uno teniendo un acuerdo, unas reglas de juego definidas, pues esa incertidumbre se reduce pues fundamentalmente, porque uno sabe cuáles son las reglas de juego. Claro, uno nunca sabe si esas reglas de juego se respetan al centímetro, pero uno tiene un marco en el cual moverse. Y en esa regionalización, pues no solamente es importante Estados Unidos, también el tema de la comunidad andina que compra nuestras manufacturas, de la Alianza del Pacífico, de Centroamérica, países que van a verse afectados de una u otra manera, unos más, unos menos. Uno ve a Ecuador, un socio comercial muy afectado, y las previsiones dicen el año entrante va a estar con crecimientos negativos, mientras el resto de países va a empezar a crecer. Entonces Centroamérica, que no depende de las exportaciones de petróleo, resulta un socio también importante, y con todos estos países tenemos acuerdos regionales. El otro tema es que el multilateralismo y la solución de controversias en el marco de ese multilateralismo también está afectado. Entonces, nuevamente, los acuerdos comerciales son fundamentales porque ahí tenemos las reglas de juego con cada uno de los países y cómo solucionar las controversias que se puedan generar en esos acuerdos, en ese intercambio. Y algo que tal vez ni yo mismo me lo creía que lo iba a decir, es que el mercado interno va a ser fundamental, no solamente las exportaciones. Los países se han cerrado, los países han disminuido su comercio, y el mercado interno resulta fundamental para sus países, con unas ventajas para Colombia, y es que tiene un mercado interno muy grande, 50 millones de consumidores. Eso no lo tiene Centroamérica, no lo tiene Costa Rica, no lo tiene Ecuador. Entonces, creo que ahí hay una ventaja que tenemos también que aprovechar, ese mercado interno, y ese mercado interno nos tiene que dar la fuerza para salir a los mercados internacionales. Creo que ese es un elemento que tenemos que explotar. Y coincido con la viceministra que en esa preparación tenemos que mirar todo el tema de facilitación, el tema logístico, el tema de cómo hacer mucho más eficientes nuestras cadenas logísticas. Creo que eso va a ser fundamental. Un dato, para el comercio con los Estados Unidos, los analistas, la CEPAL dice, América Latina va a reducir sus exportaciones a Estados Unidos en un 11.6%, pero va a reducir sus exportaciones con Europa en un 16.1% y con China en un 24.4%. Es decir, la menor afectación la vamos a tener con Estados Unidos. Entonces creo que ese es un mercado que puede tener en estos momentos una caída de demanda, pero que va a tener unos vacíos de oferta, porque no se va a poder aprovisionar de Asia, de China particularmente. Tenemos que mirar esos vacíos de oferta para aprovecharlos. Yo dejaría ahí mis reflexiones. Muchas gracias, Javier. Ahorita volvemos al punto que acabas de mencionar sobre el tema de la sustitución de importaciones y cómo también las manufacturas dentro de este futuro que se ve en el mediano y largo plazo, esa es una de las opciones que se pueden determinar. Flavia, bienvenida, te cedemos la palabra. Gracias, María Claudia. Para comenzar, de verdad quiero extenderte un saludo muy especial y mil gracias por la invitación. Un saludo, por supuesto, a nuestra querida viceministra de Comercio Exterior, a Laura Valdivieso, al presidente de Analtex, miembro de nuestra Junta de ProColombia, Javier Díaz, y a ese gran aliado que es el presidente de Araujo Ibarra, Martín Gustavo Ibarra, y un saludo para todos los empresarios que están conectados con nosotros. El futuro de las manufacturas es prometedor. ¿Por qué? Porque este es un sector que en toda esta coyuntura vamos a aprovechar muchísimo con distintas posibilidades. Hemos identificado productos tales como mobiliario hospitalario, como cabinas de desinfección, respiradores, productos relacionados con la producción, higiene y limpieza,
con partes y piezas de vehículos, con envolturas y empaques, con muebles para estaciones de trabajo, tapabocas, entre muchos otros. Otro factor que nos permite ver con optimismo el futuro de las manufacturas es la flexibilidad y la resiliencia que han mostrado todos nuestros empresarios en este momento, quienes se han adaptado de una forma maravillosa a esta nueva normalidad. Quiero citar algunos ejemplos, como por ejemplo Sofasa, está fabricando respiradores, compañías del sector de autopartes están desarrollando nuevos productos relacionados con la protección, con la higiene, con la limpieza. ASEP, IMAVE, empresas dedicadas a la fabricación de electrodomésticos que en este momento están innovando con productos para afrontar toda esta crisis. Y por supuesto hay compañías de la cadena de metalmecánica que están fabricando camillas y cabinas de desinfección. Además, tenemos un punto de partida muy sólido que quiero resaltar acá. El año pasado alcanzamos cifras muy positivas en materia de exportaciones no mineras, de acuerdo con la más reciente medición en marzo del 2020 crecieron. En conclusión, si bien el mercado colombiano es muy atractivo y se ve a reactivar, aquí el mensaje para los empresarios que tenemos que contar con ustedes para que aprovechen estas oportunidades. Yo los quiero de verdad invitar a que trabajemos juntos, es a través de la colaboración, en donde vamos a poder llenar las vitrinas del mundo con nuestros productos de alto valor agregado y, como lo decía Javier, muy importante fortalecer el mercado interno. Y para eso, reitero siempre, cuenten con ProColombia para poder lograrlo. Dejo ahí. Muchas gracias. Gracias. Martín Gustavo, bienvenido. Como le hemos pedido a los otras panelistas y otros panelistas, cuéntanos cómo están viendo desde el punto de vista del análisis que ustedes constantemente hacen el futuro de las manufacturas en Colombia y su espacio del comercio internacional. Muchas gracias, María Claudia. Un muy cordial saludo para ti, para mis compañeros de panel, la viceministra, la presidenta de ProColombia y mi amigo Javier Díaz, presidente de Analdex. Yo creo que la situación actual es una extraordinaria oportunidad para Colombia, porque nosotros teníamos petroadicción. Y no me refiero a la adicción al senador Petro, sino la adicción al petróleo. El petróleo y el carbón, si vemos estos 10 años de acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ocuparon el 66.3% de nuestras exportaciones hacia el mercado más grande del mundo. Y apenas llegamos a menos de $300 por habitante, incluyendo petróleo y carbón. Si le quitamos petróleo y carbón, apenas estamos en $100 de exportaciones por colombiano hacia los Estados Unidos. Cuando vemos países como Irlanda que tienen 12.000 o México que tiene $3.000 por habitante. Entonces, cuando analizamos toda esta geopolítica, vemos que Colombia es un país que tiene todo para triunfar hacia el futuro. Tenemos localización, como decía la viceministra, quedamos más cerca de los estados de la costa este de los Estados Unidos que México. Tenemos 14 zonas francas en el Caribe, tenemos 16 puertos, tenemos el mejor aeropuerto de América Latina para carga aérea con el flete más barato del mundo para manufacturas después de Panamá. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo utilizarlos? Pues vemos que las manufacturas son el 70% de las importaciones de Estados Unidos y van a ser aún más con la caída del petróleo. Pero tenemos grandes retos. El primer reto es cómo competir con México. Cuando durante muchos años fui representante de la Cámara de AmCham Colombia en ACLA, de la Asociación de Cámaras Americanas de América Latina en Washington, hicimos encuestas con la US Chamber of Commerce y con la Asociación de Manufactureros de Estados Unidos y decían, la gran reto de Colombia es cómo mejorar la propuesta que tiene México. Yo creo que hacia ahí debíamos trabajar. Tenemos todo lo necesario para crecer y para ahora sí utilizar ese TLC, que coincido totalmente con Javier, en que se convierte en un activo estratégico en un momento en que el mundo se cierra, en el momento de la guerra comercial, en el momento en que China baja $90.000 millones sus exportaciones a Estados Unidos, en el momento en que el comercio internacional este año va a bajar entre el 12 y el 32%, dependiendo de las proyecciones que se utilicen. El tener un acuerdo de libre comercio con el mercado más grande del mundo es como tener un abrigo en invierno. Se convierte en absolutamente estratégico. Tenemos
tenemos que utilizarlo. Entonces, obviamente, tenemos que analizar, y en eso Colombia y el Ministerio de Comercio está haciendo un análisis muy juicioso, la Cámara Colomboamericana lo está acompañando, es cuáles son las nuevas manufacturas post-COVID-19, cómo crear el Expo COVID-21 en esas manufacturas y productos que sí se van a demandar, que Colombia tiene una posibilidad fantástica de localización, de producción, de zonas francas y de acuerdos de libre comercio para hacer mucho mejor que la competencia internacional. Quiero subrayar lo que decía la viceministra Flavia. Colombia fue el segundo país en América Latina que más creció su producción en la guerra comercial, después de México. Obviamente las cifras todavía son pequeñas, pero el gran reto es cambiar el petróleo por las manufacturas. Conclusión, tenemos una gran oportunidad hacia el futuro utilizando los siguientes años de TLC. Muchas gracias, Martín. Y quiero apalancarme en lo que acabas de mencionar sobre las oportunidades que tiene Colombia en esta Expo COVID-19. Y sabemos que dentro de este panorama la OMC ha determinado que el comercio internacional no solamente se va a dar en nuevos países, sino en nuevos productos. Y dentro de esos nuevos productos se viene trabajando ProColombia, el viceministerio, y también sé que Araujo Ibarra en diferentes determinación de cuáles son esos productos, y quisiera preguntarle a la viceministra qué acciones está tomando el gobierno, el Ministerio de Comercio y Turismo relacionado a estas nuevas oportunidades, y posteriormente pues pasar la palabra a Flavia para poderla complementar con todas las acciones internacionales. Está en silencio. No, no se oye todavía. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Laura. No. Se oye a Flavia. Si quieres, Flavia, podemos continuar entonces con las oportunidades desde el punto de vista internacional para después pasar. Ya se oye la vice. Vice, primero tú. Vice. Vice Mata ProColombia. No, tengo Ahí se oye. ¿Sí? Sí, sí. Qué pena. Tengo el computador bloqueado por alguna razón, entonces confiemos en que esto se va a oír. Bueno, digamos que ahí venimos adelantando un trabajo muy de la mano con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por reconvertir la industria a las nuevas necesidades que generó la pandemia. Y ahí Flavia citaba algunos ejemplos que son clarísimos en ventiladores, en respiradores, en mobiliario hospitalario, en productos de aseo y desinfección, que son, digamos, aseo, higiene personal, que son claves para evitar la propagación del virus. Tenemos ahí industria química y medicamentos reconvirtiéndose y aumentando capacidades para los medicamentos, insumos y productos médicos que está requiriendo el mundo para la atención de esta pandemia. Pero ese es un primer tiempo. El primer tiempo eran esas necesidades para atender esta emergencia. Pero también estamos viendo unas nuevas necesidades de consumo, unos cambios en los patrones de consumo, y ahí también se abren nuevas oportunidades que venimos trabajando con ProColombia y con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Y yo no puedo dejar de mencionar el esfuerzo que se viene haciendo con e-commerce. Nosotros, pues las cifras hablan por sí solas. El comercio electrónico en Colombia durante la pandemia ha aumentado un 80%. Hay unos productos que están completamente disparados y por eso hablamos de nuevos patrones de consumo, de nuevas necesidades. Y eso es lo que llamamos segundo tiempo, es poder identificar todas esas nuevas tendencias y oportunidades que se van a derivar ante un consumidor que también ha cambiado sus necesidades, ante unas necesidades nuevas emergentes, ante una demanda de nuevos productos como la ropa deportiva, por ejemplo, o los productos para hacer los equipos para hacer ejercicio. Digamos que ahí el trabajo de identificación y de reconversión de nuestra industria, de adaptación a esas nuevas necesidades, a esa nueva demanda, tal vez es lo que yo señalaría en este punto para darle la palabra a Flavia. Ahora no se oye, Flavia. Lo que quiero decir es, reiterando lo que decía antes,
Yo estoy y estamos todos convencidos desde el Ministerio que las empresas colombianas tienen con qué aprovechar todas estas oportunidades derivadas de este momento que además es extraordinario y es transitorio. Yo creo que eso es muy importante mencionar. La primera oportunidad que hemos encontrado es el aprovechamiento de toda la tecnología y la virtualidad. Yo creo que aquí todos hemos saltado 2 escalones. Como ustedes saben, desde el 16 de marzo empezamos con la implementación de todas las actividades comerciales apoyándonos en la tecnología. Nuestra macro rueda multisectorial que se iba a llevar a cabo en Medellín de manera presencial se transformó en la macro rueda 80 virtual. Obtuvimos resultados muy positivos, logramos conectar a más de 900 exportadores de toda Colombia con más de 400 compradores de 44 países. Y yo creo que eso vale la pena resaltarlo. En abril también hicimos el showroom virtual de Sistema Moda con compradores ecuatorianos conectando y haciendo negocios. Esta semana estamos realizando el Futurexpo de manera virtual con empresarios del departamento de Casanare para que comiencen a ver todo ese proceso de internacionalización de sus negocios. Y como todos los años vamos a apoyar la participación de los empresarios internacionales en Colombia Moda. Esta feria que también va a migrar al formato virtual, ayer estaba hablando con Carlos Botero, con un enfoque en los productos de mayor demanda en toda esta coyuntura. ¿Qué quiero decir? Desde ProColombia, de verdad, celebramos esta decisión de Inex Moda de no quedarse en aplazar el evento, en cancelarlo, porque sí, lo que queremos confirmar es que los negocios siguen adelante. ProColombia está lista para apoyarlo esta semana de manera digital y así vamos a seguir, yo creo que durante todo el 2020. Hay aliados muy importantes como Corferias, por ejemplo, y otros recintos feriales que ven en ProColombia una mano amiga a la hora de innovar para tener las plataformas de negocios y los eventos en general de manera virtual. Desde el minuto 1 de la emergencia hemos venido trabajando para hacer frente a la misma. Ya hemos identificado, como lo decía la viceministra, 164 bienes y servicios de 2.200 empresas de todo el país y las hemos cruzado con la demanda internacional para esta coyuntura. La vicepresidenta nos ha insistido mucho en eso de la demanda. Estamos en pleno ejercicio estratégico para definir esos focos de trabajo para lo que resta del año y para sembrar para los años siguientes, porque tenemos que atender el cortísimo plazo, como lo ha dicho el ministro Restrepo, pero también tenemos que pensar en los años siguientes. Y por supuesto que las manufacturas y Estados Unidos son protagonistas en esta estrategia. Quiero también agregar que hay una labor muy detallada que hemos estado haciendo para identificar la demanda por estados, ser precisos en ese matchmaking con nuestra oferta exportable. Esto hay que sumarle la política de aprovechamiento de los acuerdos comerciales, como lo mencionaban, y a la adopción del e-commerce que mencionaba la viceministra, que supone una ventaja competitiva para todas las empresas del país. Y ahí Martín Gustavo nos está acompañando y nos está impulsando como un gran cheerleader y lo vamos a lograr, Martín Gustavo. Hemos también trabajado con el Ministerio en un plan de reactivación económica que la ministra mencionará, que hemos denominado Adelante con Confianza. Y esto involucra todos nuestros ejes, exportaciones, turismo, inversión. Y en lo que a comercio exterior se refiere, pues a través de la Vicepresidencia de Exportaciones, ProColombia ha participado en distintas acciones en donde pues están incluidos el plan de promoción de exportación de servicios, en donde podemos mencionar el aprovechamiento del comercio electrónico, como les decía, el aprovechamiento de nuevas oportunidades comerciales. Creo que hay oportunidades para todos y creo que esto lo que hay que ver es que hemos saltado a la tecnología y que, y como les decía, yo creo que trabajando muy de la mano, hay cosas que se iban a demorar un tiempo más y que creo que con esta coyuntura que es transitoria y es temporal la vamos a lograr. Muchas gracias. Javier, teniendo en cuenta estas oportunidades, ¿qué recomendaciones y necesidades ves que se requiera a nivel nacional para que los empresarios puedan aprovecharlos? En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes desde Analdex con las empresas exportadoras cuáles serían esas necesidades para poder aprovechar estas oportunidades, como al mismo tiempo las oportunidades y las recomendaciones que darías a los empresarios? A ver, María Claudia, yo diría que coincidiendo con lo que han expresado todos, en estas coyunturas siempre hay oportunidades y creo que nos corresponde ver cómo aprovechamos esas oportunidades. Ya lo decíamos en el caso de los empresarios, mirar en los mercados internacionales y particularmente en la región
esos vacíos de oferta. Uno ve que Colombia, claro, tiene una gran dependencia del petróleo, del carbón. En marzo, las exportaciones de petróleo cayeron 60%, las de carbón 30%, pero las manufacturas crecieron y las exportaciones de productos plásticos crecieron en marzo 35%. Las de textiles 11.4%. Uno empieza a ver que hay una serie de productos que se exportaban antes y después vino ese proceso de revaluación, caímos, pero hay un renacer de esas exportaciones. ¿Cómo aprovechar esos mercados para llegar nuevamente con estos productos? Y a los empresarios, mirar esas oportunidades, esos vacíos de oferta, mirar canales. ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cuáles son los volúmenes? Un mercado como Estados Unidos, el tema de volúmenes son fundamental. El tema de certificaciones, en toda la parte de alimentos, en la parte agroindustrial, hay unas buenas oportunidades, pero necesitamos el tema de certificaciones, que podamos acceder a los mercados y buscar apoyo en ProColombia, en Analdex, en la AmSam, que los guíe, que les diga qué tienen que hacer, cómo lo pueden hacer, cuál es el mejor camino. No aventurarse en solo. Si hay entidades tanto del gobierno como del sector privado que les pueden ayudar a identificar cuál es el mejor camino, creo que hay que aprovechar. Ahora, en relación con el gobierno, yo creo que hay unas tareas que resultan fundamentales. Y yo empezaría por señalar que tenemos que salirnos de la caja. Tenemos que ser innovadores, ser osados. Tenemos los instrumentos, pero buena parte de esos instrumentos les hemos amarrado las alas. Es el momento de saltarle las alas a esos instrumentos. Y le pongo un ejemplo. Yo no sé si ustedes, antes de este encierro, tuvieron la oportunidad de visitar el puerto de Cartagena, Contecar, el centro de distribución logística internacional. Eso es una maravilla. Uno quisiera haber replicado eso en otras ciudades, en Bogotá, vía aérea. Martín lo decía, tenemos el mejor aeropuerto para la carga, necesitamos complementar eso con instrumentos que nos permitan convertirnos en un centro de redistribución de mercancías, pero necesitamos que los instrumentos funcionen, que puedan atender esos requerimientos. Es impensable que no podamos hacer comercio electrónico en las zonas francas, que no podamos vender en consignación en las zonas francas. No, tenemos que soltar las ataduras. Mire, en esta coyuntura hemos podido ver cómo la DIAN ha digitalizado una serie de trámites y de procesos que no se podía, pues se pudo y lo estamos haciendo. Ojalá no echemos para atrás y volvamos al papel. Pero esos son los elementos que tenemos que aprovechar. Tenemos que salirnos de la caja, tenemos que ser innovadores para aprovechar las oportunidades. El que primero se posicione en esos mercados va a llevar la ventaja. Entonces, creo que los empresarios tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad, pero también la parte pública necesitamos facilitación y ser muy innovadores en el aprovechamiento de estos instrumentos. El otro instrumento que hay que aprovechar es el OEA. Tenemos muy poquitos OEA, hay que certificar más para lograr un elemento que resulta fundamental, confianza. Confianza en los operadores, en los usuarios del comercio exterior. Si yo le tengo confianza a esos usuarios y le hago controles post, las operaciones se puedan hacer muy rápidamente, no en días, sino en horas, en minutos, que es lo que demandan estas instancias de redistribución de mercancías, de logística, donde no hay inventarios. Entonces necesitamos ser muy ágiles. Y ahí el elemento confianza entre aduana, empresa, resulta fundamental. Muchas gracias. Martín, siguiendo con los comentarios de Javier, sé que ustedes han venido trabajando mucho en cuáles son esas necesidades, como también recomendaciones para los empresarios, y han determinado oportunidades para poderlos aprovechar. ¿Por qué no nos elaboras un poquito más sobre esas acciones que vienen ustedes desarrollando? Claro, María Clara. Yo coincido completamente con Javier en que tenemos que salir del closet en materia internacional. Las estadísticas de Colombia son
subsaharianas. O sea, si quitamos petróleo y carbón, tenemos unos parámetros muy chiquitos. O sea, tenemos que reinventarnos internacionalmente. Aquí hay 3 o 4 reflexiones. Primero, tenemos que importar exportadores. El 70% de las exportaciones del mundo lo hacen las empresas multinacionales, gústenos o no. Eso hizo China, eso hizo Vietnam, eso hacen los países que saltan en el comercio internacional. Y entonces hay que hacer un plan muy atractivo de importar esos exportadores en los nuevos productos COVID, en los productos que se están empezando a demandar, porque como tú lo decías y lo decía la viceministra, el crecimiento del comercio mundial en los próximos 2 años se va a dar en productos diferentes y desde mercados diferentes, uno de ellos Colombia. El segundo es el e-commerce. Lo decía Javier, lo decían todos los asistentes. El e-commerce es el nuevo petróleo de Colombia. Y no es posible que no podamos hacer e-commerce, por ejemplo, desde las zonas francas, que no podamos convertir a Colombia en el centro de redistribución internacional del e-commerce con el aeropuerto que tenemos, que no podamos a través de Amazon, que sea nuestro gran departamento de ventas. Amazon tiene varios millones de productos en sus inventarios y muchos de esos, a través de sus canales de comercialización, pudieran ser productos colombianos. El otro argumento que tú planteaste en la Asamblea de la Cámara hace unas semanas es el origen acumulativo. Si Estados Unidos quiere mirar a la región, dejar de mirar tanto al sudeste asiático y concentrarse más en América Latina, y si Estados Unidos quiere sustituir exportaciones exportando sus propias materias primas, tenemos que hablar con ellos de cómo tener el origen acumulativo entre los 6 acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos con América Latina. Eso nos permitiría que la fibra peruana transformada en Colombia cumpliera origen en Estados Unidos, que lo teníamos y lo perdimos. Haría que la materia prima mexicana transformada en Colombia pudiera llegar a los Estados Unidos sin impuesto. Haría que las telas de fabricato y cotejer cocidas en Honduras o Salvador pudieran llegar a los Estados Unidos sin impuestos. Ahí también tenemos una fantástica manera de llegar. Y dos reflexiones más. Seguridad jurídica. En las encuestas que hicimos a través de ACLA, todo el mundo decía que Colombia cambiaba frecuentemente las reglas del juego, que no solamente en ese momento, hace unos años teníamos, hoy no, gracias a Dios, los impuestos más altos de América Latina, sino que además teníamos impuestos no compensables como el impuesto a la riqueza, que eran impuestos exóticos que cuando se cobraban no habían cómo. El impuesto a la renta tú lo compensas, si lo pagas acá lo compensas allá, el impuesto a la riqueza y al patrimonio no. Entonces yo creo que una gran señal del gobierno del presidente Duque es que asegurar que después de los 2 años que le quedan de gobierno, que es nada, con estabilidad jurídica para inversiones de más de 5 millones, 10 millones de dólares nuevas que vengan para hacer esa manufactura, aseguramos estabilidad jurídica. Esta semana logramos en Perú la estabilización de un puerto que están haciendo cerca de Lima. Perú, Ecuador, Panamá, Chile estabilizan sus inversiones y sus exportaciones. Nosotros no, solo para mega inversiones deberíamos bajar ese rasero. Y lo último, lo que dice Javier, somos muy complicados para trámites y procedimientos. Tenemos que pensar fuera de la caja y salir de closet, añadiría yo. Y para eso tenemos definitivamente que ser mucho más sencillos en procedimientos sistematizados, ágiles. Ya son los minutos, no los días, los que cuentan en el comercio internacional. Muchas gracias. Y definitivamente en esta coyuntura hay una oportunidad importante que es cómo lograr generar acumulación y que nos permitan aprovechar aún más ese mercado de Estados Unidos que tiene no solamente oportunidades en el comercio tradicional, sino también en el e-commerce. Ahora ya que todos ustedes han hablado del tema de e-commerce, quisiera irme a esa pregunta porque efectivamente es la nueva herramienta del comercio nacional como del comercio internacional. ¿Cómo lograr? Y viceministra, usted estaba mencionando que hemos avanzado mucho y se viene trabajando en diferentes acciones. Quisiera que nos contara un poco más sobre cada una de estas acciones que se vienen dando a través de la política pública en el desarrollo del e-commerce para aprovechar más a nivel nacional, pero también empezar a hacer gestiones para lograr que Colombia se integre en el comercio internacional a través del e-commerce. Muchas gracias, María Claudia. Ahí tenemos 2 frentes de trabajo importantes. El primero es un tema regulatorio. Ahí nosotros tenemos tareas pendientes. De hecho, con Estados Unidos tenemos un compromiso
incumplido desde hace muchos años, que tiene que ver con envíos express y de minimis. Pero en materia regulatoria seguimos teniendo tareas pendientes como la reversión de pagos, el derecho de retracto, regular pasarelas de pago, regular los marketplaces. Digamos, ahí hay varios decretos en los que estamos avanzando que tenemos que acelerar, sin duda. También tenemos una cosa más de largo plazo, que es el COMPES de e-commerce que venimos trabajando con Mintic y que también vamos a tener que acelerar, pero además de cara a esta nueva coyuntura y a una apuesta que queremos hacer muy decidida hacia el e-commerce. Por otro lado, tenemos que trabajar en el tema cultural de confianza. Creo que las circunstancias nos obligaron a comprar desde la casa y aprender a comprar desde un computador, pero todavía hay muchísimo por hacer con bancarización, etcétera. Y tenemos que desplegar un programa serio, grande, robusto, de una oferta institucional sumada con todos los aliados que tenemos. Ahí hemos trabajado con Mintic, por supuesto, con la Alta Consejería para Asuntos Digitales, tenemos la Cámara de Comercio Electrónico, ustedes, y ahí vamos a tener que poder impulsar las ventas y el aprovechamiento de nuestros empresarios a través de este canal. Y recojo las palabras de mis compañeros de panel, y es que muchos empresarios parte del comercio estaba en su zona de confort y no estaba usando este canal porque lo creían necesario o implicaba una serie de desafíos que no estaban dispuestos a realizar en ese momento, y las circunstancias nos obligaron. Y hoy estamos viendo empresas que habían dicho tajantemente: no estamos listos, no queremos hacerlo, nuestro modelo de negocio no da para el e-commerce, migrando hacia este canal. Entonces estamos sumando esfuerzos y buscando recursos para poder hacer una cosa robusta que ponga a disposición de nuestros empresarios la inserción y el landing en ese canal. ProColombia viene haciendo esfuerzos enormes, y ahorita Flavia puede contar, digamos, experiencias exitosas como ese landing que hemos logrado de muchas empresas nacionales en Amazon, por ejemplo, y el aumento de ventas ha sido impresionante. Pero vamos a tener que utilizar a varios aliados, a marketplaces y a fomentar, digamos, la entrada y el aprovechamiento de este canal. Entonces yo lo resumiría como en la tarea de promoción que tenemos que hacer con una oferta institucional y el tema regulatorio, donde sin duda todavía tenemos tareas importantes que adelantar, que hay que acelerar en este momento si es que pretendemos que el e-commerce sea el nuevo petróleo, como decía Martín, y nos volvemos un gran centro de distribución. Y ahí pues simplemente mencionar la tarea que también tenemos pendiente con Zonas Francas. Muchas gracias, Javier. Dentro de todas las acciones que viene desarrollando Analdex, el e-commerce definitivamente en esta coyuntura, como se venía trabajando anteriormente, ha sido una de las variables importantes. Desde el punto de vista de los empresarios y de la función y la labor que viene haciendo Analdex, ¿cómo se ha visto este proceso de las empresas colombianas a adentrarse a este canal? Y adicionalmente, ¿cómo se podría ayudar a hacer un proceso mucho más expedito? Como lo decía la viceministra, creo que el tema regulatorio resulta fundamental. Con Martín hemos venido haciendo cada año un foro con la Cámara de Comercio de Bogotá alrededor de este tema del e-commerce y nos resistimos a tirar la toalla. Creo que ahora es más necesario insistir en tener una legislación unificada en el caso colombiano. Nuestra legislación está suelta, está por partes, cada una de las entidades tiene una regulación. Entonces, tener eso de manera unificada creo que resulta fundamental. Ojalá lo pudiéramos unificar a nivel internacional, que tuviéramos a nivel de Alianza del Pacífico la misma normativa. Eso facilitaría mucho más las cosas y también hace mucho más difícil echar para atrás. Cuando uno se amarra a acuerdos internacionales, es mucho más difícil la innovación nacional. Las ideas hay que consultarlas con los otros y ver si son viables o no. Entonces me parece que tener una legislación
unificada con algunos países, Alianza del Pacífico podría ser. Señalaba también la viceministra el tema de la plataforma de pago, la pasarela de pagos. Creo que eso es fundamental para romper también con la desconfianza que tienen los usuarios de usar su tarjeta de crédito en las compras en esta materia, pero también porque lo que hoy tenemos implica unos costos adicionales para la gente que quiere exportar y reintegrar sus divisas a través de este medio. Y ya lo decía yo, tenemos que tener los mecanismos para hacerlo. La aduana encontró que en el TLC con los Estados Unidos teníamos negociado un monto de $200 free en materia de este tipo de envíos urgentes. Entonces, le entró el temor de que nos fraccionaran las compras y por ahí se empezara a generar un deterioro de las finanzas públicas, y entonces prohibió esa figura en las zonas francas. Entonces uno dice, pues no es posible. Cuando Estados Unidos y México pasaron a $800, nosotros estamos pensando en echar para atrás el monto de los $200. No, lo que tenemos es que ver cómo garantizamos que no nos fraccionen las operaciones, etcétera, etcétera, pero no cerrar el mecanismo. Y creo que el otro elemento es capacitación a los empresarios de cómo usar este mecanismo, de cómo usar el mecanismo del e-commerce, de ese canal moderno en los TLCs. En días pasados, en una charla, hablé del acuerdo con Europa y la posibilidad de tener 0% de arancel, y al final se me acercaron unos muchachos y me dijeron, nosotros estamos vendiendo por e-commerce unas billeteras, unos tarjeteros en cuero, y los vendemos en Europa, pero tenemos que pagar arancel. Entonces yo les dije, no, mire, en la factura usted puede declarar el origen y de esa manera no tiene que pagar arancel al ingresar a los países de la Unión Europea. Después me los encontré y les pregunté mejor, ya lo estamos haciendo, ya estamos entrando con 0% de arancel al mercado europeo. Entonces lo que uno ve es que los empresarios no se han metido a estudiar ese tema, y creo que nos corresponde a las entidades dar mucha más capacitación a los empresarios en ese modelo. Pero nos ayudaría mucho que el modelo funcionara, que la agilidad funcionara, que el tema de pagos fuera ágil y no tan costoso. Y el tema de última milla creo que resulta fundamental. Si uno tiene un centro de distribución en Bogotá, por ejemplo, porque el consumidor ya quiere su producto en horas, entonces comprar internacionalmente, pero que uno pueda tener unos inventarios y que la salida de ese centro de inventario sea en minutos, resulta fundamental. Yo tengo la experiencia de un centro de distribución que se localizó en Cartagena, y copiando el modelo de Marruecos, y la matriz le dijo a esta compañía, localícese en Panamá, y logramos convencerlo de que localizara en Cartagena, pero cuando fueron a sacar las mercancías se demoraban 45 días. Simplemente eso no funcionaba. Se iban a ir para Panamá, y yo les dije, dennos la oportunidad. Y ya estamos en 3 días, que es mucho. Para mí sigue siendo mucho. 3 días para salirse de un centro de redistribución. Tenemos que llegar a horas o minutos, como decía Martín. Entonces, creo que ahí hay unas tareas fundamentales. Creo que después de esta pandemia, el canal de comercialización por excelencia va a ser el e-commerce. La gente aprendió a usarlo, ha perdido el miedo de poner su tarjeta, de cómo hacer las operaciones. Entonces, creo que ese es un canal moderno que tenemos que utilizar, y tenemos que utilizarlo de la mejor manera, tanto para importar como para exportar. Muchas gracias. Flavia, dentro de todas las acciones que viene desarrollando ProColombia, uno de los grandes esfuerzos que se ha visto ha sido en la generación, como mencionabas anteriormente, de temas virtuales, y eso para los empresarios ha sido muy importante.
para poder profundizar un poquito sobre las oportunidades y las acciones que desde ProColombia han venido haciendo a buena hora para el empresariado colombiano. Quisiera darte la palabra para contarle a los más de 250 empresarios que están conectados a esta red en este momento. ¿Quieres que hable de las oportunidades virtuales o del e-commerce? De todo lo que vienen haciendo en buena hora desde ProColombia para lograr pasar de lo tradicional a lo virtual y las acciones para integrar las oportunidades al e-commerce. Perfecto. Bueno, realmente nosotros, como te decía, teníamos la ventaja de que ProColombia ya tenía mucha tecnología y pues desde hacía un tiempo veníamos hablando con el ministerio que queríamos pasar, por ejemplo, la macrorueda, que un porcentaje fuera virtual. Todas las acciones que hemos hecho han sido encaminadas y, por ejemplo, tuvimos el Colombia Pitch Sessions, que es todo el tema de los inversionistas y los emprendedores, que se llevó a cabo la semana pasada. Hemos tenido la macrorueda que fue 100% virtual y que, como les mencionaba, fue muy exitosa. Hemos tenido webinars y pues ya en relación con el tema de comercio electrónico, lo que les quería decir, pues teniendo en cuenta lo que mencionaba la viceministra y teniendo en cuenta lo que mencionaba Javier, pues nosotros queremos colocar a la mayor cantidad de empresas en los marketplaces del mundo. Ese es como el gran objetivo. Y para ello, por ejemplo, el año pasado lanzamos el Colombian Click. El Colombian Click es una herramienta muy buena que nos ayuda a capacitar y a poder acompañar a las empresas colombianas para que puedan vender a través del comercio electrónico. Hay algunas cifras que es importante que mencionemos. Más de 1.381 personas han pasado por esa herramienta, por esa capacitación de 10 departamentos del país. Ya tenemos 59 empresas colombianas, de las cuales 29 ya están vendiendo en Amazon, en eBay, por ejemplo. Este año esperamos que logremos 40 nuevas empresas que estén haciendo negocios en estas plataformas y que 60 de ellas adicionalmente tengan cuenta abierta. Yo creo que estos números, con toda esta coyuntura, los deberíamos redimensionar y estamos en eso. Hay empresas como, por ejemplo, Café San Alberto, Color 7, All Toys, que están en el mercado estadounidense ya por cuenta del acompañamiento que han tenido de ProColombia. El mensaje yo creo que es muy claro, María Claudia. La pandemia ha profundizado la importancia del comercio electrónico y del uso de la virtualidad. Y hoy más que nunca, lejos de ser un lujo, este canal se ha convertido en una necesidad. Es imprescindible que hagamos todos esos cambios que han dicho. Hemos tenido en cuenta algo en lo que nos ha insistido muchísimo Martín Gustavo, que hemos aprendido de la experiencia en China. En la crisis más profunda en materia de salud, el comercio electrónico fue lo que más les permitió a ellos continuar con la conexión entre los consumidores y los negocios. Entonces yo creo que la virtualidad, la tecnología y ya en concreto el comercio electrónico nos van a permitir a nosotros ver nuevas fuentes para que haya mayores exportaciones en el país, y debe ser así. Es imprescindible en este momento. Muchas gracias, Martín Gustavo. Voy a aprovechar una de las preguntas que nos hacen los empresarios a través del chat para poder invitarte a ayudarnos a responder. Menciona, en el marco regulatorio en temas cambiarios no promueve el e-commerce. Hay muchas iniciativas de pequeñas y medianas empresarios que atienden pedidos en el exterior y tienen bloqueos en la disposición de sus ingresos por ventas porque están obligados a recaudar en pesos. ¿Qué acciones, y basadas como en esta pregunta, se pueden desarrollar? Como también, ¿cuáles serían recomendaciones que tú nos podrías dar para poder trabajar como país en el aprovechamiento de este canal de e-commerce? Sí, bueno, en el pasado sí era así. Ya se ha mejorado muchísimo la flexibilización de la parte cambiaria en el comercio electrónico. En eso, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha avanzado kilómetros y afortunadamente tenemos a María Fernanda Quiñones, que viene precisamente de Credibanco, de manejar todas las plataformas de comercio electrónico nacional e internacional. Ya a través de las plataformas, los pequeños y medianos empresarios ya pueden tener sus ingresos. Había un problema de costos, y ha habido bancos como Davivienda que han avanzado muchísimo en reducir los costos de transacción, porque la parte de hacer transacciones por montos pequeños se quedaba una buena parte del costo en esa transacción. Entonces hay una buena noticia.
y ya la Cámara de Comercio Electrónico tiene solucionado muy buena parte de ese problema. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, pero tengo un compromiso con ustedes de que era 1 hora de foro, o sea que no voy a detenerlos más tiempo. Si quiero, y antes de terminar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, los panelistas que nos han acompañado en el día de hoy. Ha sido un foro bastante interesante. Creo que nos quedan varias recomendaciones como tareas y acciones para desarrollar conjuntamente. Agradecemos también todo el esfuerzo que viene desarrollando el gobierno nacional en este contexto y en esta pandemia. Hemos tenido conversaciones con muchos de los ministros, y en especial con el Ministerio de Comercio y Turismo y cada una de sus entidades, por lo que quisiera agradecerle toda esa disposición. Javier, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Con Analdex tenemos una alianza bastante importante para poder acompañar a los empresarios a generar mayores exportaciones y de verdad te agradecemos el estar con nosotros. Y a Martín Gustavo, que es el asesor de todos los que estamos aquí presentes, por lo que veo, y de todos los empresarios, muchas gracias también por acompañarnos y darnos ese motor de impulsarnos a hacer cosas creativas y sacarnos de la caja, como también lo ha hecho Martín, Javier, y que se ha venido trabajando en conjunto tanto con ProColombia como con el Ministerio. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. En el día de hoy tenemos unas preguntas que vamos a recopilar y las vamos a responder aparte, pero no quisiera detenerlos a ustedes porque sabemos que tienen una agenda muy apretada y sí darles las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos. Muchas gracias. Chao a todos.